Muy bien, vamos a continuar con la serie de la salida de Egipto. Así que vamos a Éxodo, capítulo 13. La semana pasada vimos la salida de Egipto y la Pascua. Recuerden, hermanos, que la Pascua marca la salida. La Pascua representa la cruz en la vida del cristiano. Entonces, cuando ellos celebraron la Pascua, fue cuando los hicieron echados, ¿verdad? Porque eso marcó la muerte de los primogénitos. Y esa noche hubo muerto en todas las casas en Egipto. La diferencia es que en la casa de los hebreos, el muerto era el Cordero de la Pascua, que tomó el lugar. Sí, hermano. Sí. ¿Pascua no es paso? No, Pascua significa pasar sobre. El ángel de la muerte pasó sobre las casas de los hebreos, porque vio que ya hubo un muerto en esa casa. Entonces la sangre era aplicada al dintel y a los dos postes de la puerta. Entonces el ángel de la muerte pasaba sobre esas casas porque ya hubo un muerto. El muerto era el Cordero que tomó el lugar de los primogénitos. No, Pascua significa pasar sobre. En inglés, Passover, pasar sobre. Está mejor en inglés. En español no dice nada, solo Pascua. Inclusive se ha cogido la palabra Pascua para la Navidad, ¿verdad? Felices Pascuas. Entonces, y ha perdido su significado. Pero significa pasar sobre. Eso fue lo que marcó la salida del pueblo de Israel. Ahora entonces, dice el capítulo 13, Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. ¿Están apagados estos micrófonos? Ya los puede apagar. Conságrame todo primogénito. ¿Por qué Dios dice conságrame todo primogénito? Porque Él había pagado el precio de redención de los primogénitos. Entonces, todos tenían que morir esa noche. Pero Dios permitió que un cordero redimiera el primogénito de los hijos de Israel. Entonces Dios los había comprado por precio. Así que dice: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Porque cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto, mató el primogénito de las personas y también de los animales. Entonces, a raíz de eso, todo primogénito en Israel pertenece a Dios, porque Dios lo había comprado con un cordero. Y le dice, versículo 3, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto en la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Empieza entonces los panes sin levadura. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Ellos salieron el 14 de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Estamos en Éxodo 13, acabo de leer el versículo 5. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Entonces el 15 Abib y 7 días después eran días de santa convocatoria, donde no se comía panes sin levadura. Se comía panes sin levadura durante todos esos días. Generalmente entre marzo y abril. Entre marzo y abril. Y entonces, versículo 8, lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y ellos lo que hacían, hermanos, es que cogían tiras de cuero y escribían la palabra de Dios en estas tiras de cuero, y las ponían entonces aquí alrededor de la cabeza, y las ponían también aquí entre los ojos, para que ellos al mover la cabeza les estorbaba y les recordara. Entonces, y eso es lo que está diciendo aquí. Dice el versículo 9, te será como una señal sobre tu mano. Entonces cogían las tiras y las amarraban aquí alrededor del brazo, iban leyendo la palabra de Dios en las dos manos,
y con un memorial delante de tus ojos. Entonces ponían aquí, guindando entre los ojos, para que lo pudieran recordar, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Vamos a pasar ahora, entonces, al final del capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la tierra, la guerra, y se vuelva a Egipto. Entonces, si ustedes ven en un mapa la tierra de Goshen, van a encontrar que la ruta más cerca para la tierra prometida era al noreste, pero eso los llevaba a la tierra de los filisteos, y ellos todavía tenían mentalidad de esclavos. Entonces Dios no los mandó por ahí, sino que los mandó al sureste. Al mandarlos al sureste, entonces van a encontrar otra cosa, pero es salvable con el poder de Dios. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían que andar día y noche, porque Dios sabía que los egipcios iban a venir detrás de ellos. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, ahora seguimos leyendo en el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, si ustedes ven un mapa, van a ver que ellos estaban en una encrucijada. Entonces, a su izquierda tenían el Mar Rojo, a su derecha era un gran cerro. Aquí está hablando de ellos, y entonces ellos están en una encrucijada. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, se le fue la mano de obra gratis. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, di a los hijos de Israel que marchen hacia el mar. Y tú alza tu vara y extiende su mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. Esto es muy interesante, porque donde ha habido agua, ¿qué es lo que queda? Barro. No había barro. Pasaron en seco. Entonces dice, versículo 22, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios hizo el milagro completo. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y en el capítulo 15 está el cántico de Moisés y de su hermana María, o Miriam, como dicen algunos versículos. El versículo 19 de capítulo 15, porque Faraón entró cabalgando con sus caballos y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Ahora llegan a un lugar donde hay aguas amargas, y Dios entonces sana las aguas y las convierte en dulzura. Y luego Dios da el maná, y en el maná enseña muchas lecciones también. Ahora quiero mencionar qué significa hasta ahora el viaje de los israelitas. 1 Corintios capítulo 10 dice que el viaje de los israelitas es tipo para nosotros, es tipo del viaje del cristiano. Entonces vamos a repasar. La Pascua es tipo de la cruz, está señalando hacia Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Pascua representa la salida de Egipto. Para nosotros la Pascua, Jesucristo es nuestra Pascua, y Él entonces señala nuestro comienzo en la vida cristiana, donde nacemos de nuevo y donde pasamos de muerte a vida, y entonces arrancamos. Ahora, tengan cuidado con el paso por el Mar Rojo, porque muchos dicen que el paso por el Mar Rojo es tipo del bautismo. No, porque eso sería tipo de un tipo. Entonces los dos son tipos. ¿De qué son tipos? Muy bien, vamos a hablar del bautismo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, en el bautismo, ¿qué estamos haciendo? Estamos típicamente sepultando al viejo hombre
y resucitando a vida nueva. Estamos marcando la diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. Y arrancamos en la vida nueva. Ahora, ¿qué pasó en el Mar Rojo? En el Mar Rojo los egipcios llegaron hasta ahí. La influencia del mundo llegó hasta el Mar Rojo. Ellos pasaron, ya no más había influencia de los egipcios sobre ellos, ya no había dominio de los egipcios. Recuerde que Egipto es tipo del mundo. Entonces, la influencia de Egipto sobre ellos llegó hasta el Mar Rojo y no más. Entonces, así como la influencia de Egipto, que representa pecado, llegó hasta el Mar Rojo, así también en la vida del cristiano, en el bautismo estamos señalando que la influencia del mundo llega hasta nosotros, hasta ahí, lo dejamos, lo sepultamos y arrancamos en vida nueva. Entonces las dos cosas están señalando hacia algo semejante. Y ya entonces empieza la vida hacia la tierra prometida. La tierra prometida es tipo de la vida victoriosa en la vida del cristiano. Cuando entonces ellos entraron a la tierra prometida, entraron 40 años más tarde porque rechazaron la vía corta y entonces entraron por la vía larga. Y nosotros muchas veces también en nuestra vida cristiana, muchas veces también rechazamos la vía corta hacia la vida victoriosa y andamos ahí vagando 40 años en el desierto. Y entonces, pero eso no es necesario. La vida corta es lo que el Señor nos ofrece. Y vamos, en esta serie vamos a ir viendo más en cuanto a eso. Cuando ellos pasan, entonces Dios les da el maná, que también hay un gran significado en cuanto a eso, de que Dios provee para nosotros, pero también Dios, al darles el maná, les está enseñando disciplina, les está enseñando lecciones. Así también Dios a nosotros nos provee, pero lo hace de tal manera que nos está enseñando lecciones, nos está enseñando a confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en sus promesas y esperar que Él cumpla, que Él pueda llevar a cabo lo que Él ha prometido, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. El tiempo nuestro siempre es ayer, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Entonces hay que esperar al Señor para que Él nos dé en su tiempo. Así que vamos a ir viendo a través de esta serie, vamos a ir viendo estas lecciones, camino a la tierra prometida, para que podamos aprender a entrar y conquistar la tierra prometida y vivir en victoria para la gloria del Señor. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Señor, ayúdanos a aprender a caminar contigo, a andar contigo. Lo que significa, Señor, dejar atrás a Egipto y vivir contigo, vivir bajo tu dirección, bajo tu provisión, creyendo en tus promesas, aprendiendo las lecciones que tienes para nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, a aprender y a aplicar lo que tienes para nosotros. ¿Quién quiere levantar la mano juntamente conmigo y decir que el Señor nos ayude a vivir en victoria, que el Señor nos ayude a creer y a aceptar las promesas del Señor, aprender a confiar en Él cada día, aprender a confiar en el Señor? Gracias, Señor, por tu palabra, que podamos aprender a caminar contigo cada día, a aprender y aplicar las enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén.